La Conferencia General de la Iglesia de Dios le da la bienvenida a su podcast Palabra Fiel es esta, una serie de audios preparados con amor y verdad para que usted conozca y confirme la doctrina de Dios revelada por medio de su Hijo Jesucristo para salvación de todo aquel que en Él cree. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y como Él mismo lo ha prometido, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Reciba este mensaje con un corazón abierto. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Jonathan Díaz Saucedo. En esta ocasión abordaremos el tema doctrinal titulado Cristo en la cruz, en la cual reflexionaremos el diálogo que Jesús sostiene con los malhechores en el Calvario, que contiene una gran enseñanza y aporta luces sobre temas trascendentales de la doctrina, predicada por él en su Evangelio, analizando cada frase a la luz de las Escrituras y su relación con la promesa del reino de Dios. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia en el trimestre julio-septiembre del año 2010, escrito por el hermano ministro James Fajardo y revisado por el Consejo Editorial en función. Cristo en la cruz, segunda parte. Ahora sí, nos abocaremos a la respuesta de Jesús. Si le aseguró la vida eterna al malhechor o no. Si bien es cierto que la Biblia no dice nada con respecto al bautismo de este personaje, tampoco podemos negar que se encontraba ante el autor de la vida, ante aquel que tiempo atrás le había dicho a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11 versículo 25. Él mismo, de quien dijo Juan el Bautista, tiene la autoridad de bautizar en Espíritu Santo y fuego, Lucas capítulo 3 versículo 16, el que cuando Pedro sintióse molesto por la presencia de Juan, le reclama diciendo: ¿y este qué? Y el Señor le responde: si quiero que venga él, que hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan capítulo 21 versículo 21 y 22. Sabemos también que Jesús tiene la facultad de perdonar los pecados y de dar vida a quien quiere, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas capítulo 5 versículo 24. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan capítulo 5 versículo 21. Para hablar del paraíso es conveniente remontarnos a la historia del Génesis, cuando Dios, antes de crear al hombre, plantó un huerto con todo lo necesario para que el hombre pudiera llevar una vida plena. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, y a la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Todo era paz y hermosura hasta que el hombre decidió pasar por alto la orden de Dios. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Génesis capítulo 2 versículo 17. A partir de allí, espinos y cardos es lo que podemos ver. Todo es sufrimiento y dolor. Recordando la escena, podemos ver el dolor y la desesperación por la que atravesaban aquellos malhechores y el sufrimiento del Señor Jesús, de quien Isaías dijo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías capítulo 53 versículo 4. Era de esperarse que aquel malhechor que se acobijó a Él le ofreciera algo muchísimo mejor a todo lo que aquel conocía. Y qué mejor que decirle: estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, esta no es la primera ni la única vez que el Señor mencionara el paraíso como promesa. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y tornará su desierto como paraíso, y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse ha en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Isaías capítulo 51 versículo 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer
del árbol de la vida, al cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, versículo 7. Quizá la única fracción bíblica que pudiese prestarse a confusión sería 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 y 4, en donde Pablo, al hablar de sí mismo y de las visiones y revelaciones que recibió del Señor, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Pero dicha confusión se disipa cuando leemos lo que también dice: quien solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. De modo que a excepción de Jesús, que penetró los cielos, Hebreos capítulo 4, versículo 14, nadie más lo ha hecho, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. La palabra cielo en la Biblia tiene simbolismos, y aquí uno de ellos es donde tres representan las tres fases del reino de los cielos. El reino espiritual, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Lucas capítulo 17, versículo 21. El reino milenial. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se juntarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo capítulo 8, versículo 11. El reino eternal, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Cuando Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo o el paraíso, da a entender que le fue revelado el futuro y que llegó a ver por gracia y disposición divina hasta la eternidad, cuando el Hijo entregará el reino al Padre Celestial. Este es el paraíso. Qué hermosa promesa estar con Él en el paraíso en la eternidad. Un argumento más. De acuerdo a las Escrituras, solo habrá dos resurrecciones. La primera de los justos, al venir Jesús por segunda vez, en gloria, y la segunda, la de los injustos, después del reino milenial. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículo 28 o 29. Si el malhechor se levanta en la primera resurrección, lo hará para vida eterna, y no para una segunda oportunidad, pues está escrito: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad en estos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. De lo contrario, si resucita en la segunda, sería para muerte eterna, de acuerdo a lo escrito. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15. Por tanto, es de entenderse que si Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso, no le hablaba de la segunda resurrección, y, si solo hay dos, entonces resucitará en la primera y tendrá que ser para vida eterna. La Escritura dice de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. Romanos capítulo 4, versículo 18. Y lo dice con mucha certeza, pues aún sabiendo la edad que tenía, creyó a la promesa de Dios de que tendría un hijo, y por su fe llegó a ser padre de multitudes. Tal vez la Biblia no exprese igual la fe del personaje que también creyó en esperanza contra esperanza, pues estaba no solo viendo terminar su vida, sino también la vida de aquel que podía salvarle, y aún viéndole morir, creyó que tenía poder para levantarse a sí mismo y levantarle a él de entre todos los muertos, y aún más concederle la vida eterna. Interpretando el versículo: de cierto te digo, le asegura que lo que dice se cumplirá.
Hoy está afirmándole que tal promesa es efectiva a partir de ese momento. Estarás, le indica el tiempo en el que la obtendrá, futuro. Conmigo, le indica quién ejercerá el dominio en aquel tiempo y que así como muere con él, también a su tiempo vivirá con él. En el paraíso, representa la dicha eterna, en contraposición con la cruz, en donde solo experimenta sufrimiento y dolor. La vida eterna sobre la tierra. Deseamos que esta palabra sea bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Paz a vosotros. Palabra fiel es esta. Le da las gracias por permitirnos llegar a su corazón y depositar la palabra de Dios que da sabiduría, fe y esperanza en todo tiempo para alcanzar vida eterna. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.